El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como un grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Contrario a lo que se piensa, el feminismo no es un grupo radical que busca dividir o fomentar el odio hacia el género masculino, sino que es un movimiento político y social que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo, en contra de la opresión, la violencia sexual, subordinación y explotación, que busca condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, así como condiciones sociales justas para ambos sectores. El movimiento feminista aspira a demostrar y repensar los roles asignados tradicionalmente según el género, es decir, el lugar que se destina a los hombres y a las mujeres en la sociedad dependiendo exclusivamente de su sexo y no de sus intereses, talentos o capacidades. Gracias a las distintas etapas y versiones de la lucha feminista, el rol de la mujer ha crecido en participación y derechos a lo largo de la historia de la humanidad, y se han logrado triunfos políticos como el voto femenino, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, a pesar de que aún haya numerosos temas polémicos en la agenda. Antecedentes. El movimiento feminista tiene muchos antecedentes en épocas antiguas, en lo que se suele llamar protofeminismo o feminismo premoderno. Casos como el de Juana de Arco, Christine de Pizan, o luego Sor Juana Inés de la Cruz, Manuela Sáenz y Juana Azurduy son casos específicos de mujeres que lucharon contra un orden que las excluía y marginaba. La primera ola del feminismo como tal se dio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en Inglaterra y América Latina. La voz de numerosas intelectuales, escritoras y activistas sociales que alzaron la voz para exigir un rol más protagónico para la mujer en las nacientes repúblicas capitalistas. Esto pasaba por derechos al estudio, al voto e incluso al trabajo. El famoso movimiento de las sufragistas en Europa fue potente y radical intento por conseguir el voto de la mujer y permitirle su participación en la conducción del Estado. La segunda ola surge a finales del siglo, entre 1960 y los años 90, y expandió la lucha al combate de las desigualdades de facto, ya no solo jurídicas, sino también los derechos sexuales y reproductivos, en los que se llamó el Movimiento de Liberación de la Mujer. Por último, la tercera ola se supone inicia en los años 90 y llega al siglo XXI, y surge como respuesta a los fallos del feminismo en la segunda ola, replanteando la idea social y cultural de lo que es una mujer para incorporar otras razas, clases, religiones, culturas, etc. ¿Qué es ser feminista? No existe una forma exclusiva de ser feminista, y existe mucha desinformación respecto a qué significa serlo. Algunos piensan erradamente que se trata de un movimiento de superioridad de la mujer, o de una prédica del lesbianismo, del odio hacia los hombres, o muchas otras acusaciones sin fundamento. Es cierto que puede haber individuos, personas, feministas o no, que crean esas cosas, y a las que vulgarmente se les llama feminazis, pero esas son posturas superficiales que nada tienen que ver con el feminismo. Ser feminista significa pensar que las mujeres deben ocupar un lugar igualitario en la sociedad y estar dispuesto a revisar los patrones que existen en la misma para hacerla más inclusiva, justa y democrática en ese sentido. Se puede perfectamente ser hombre y ser feminista. El movimiento feminista en México. Para poder contextualizar el movimiento feminista mexicano, es necesario realizar una rápida revisión de la formación de la ciudadanía en América Latina, ya que la aplicación legítima de la ciudadanía es el aspecto más relevante para lograr la emancipación e individualidad de las mujeres, tal como lo plantean los distintos feminismos. La construcción de la ciudadanía varía en función del tiempo y del contexto cultural. La ciudadanía de las mujeres latinoamericanas se comenzó a construir alejada de los preceptos de la igualdad de los movimientos de liberación europeos y estadounidenses, y trataron de partir de la exaltación de las características femeninas tradicionales, elevando la maternidad y la domesticidad, asociadas a una importante trascendencia moral. Esta situación les concedió el voto, ya que las haría mejores madres para educar a las futuras generaciones y les sería posible involucrarse en cuestiones municipales, cuya situación se equiparaba a la administración de una casa. Quizás la exaltación de la maternidad y de las virtudes femeninas no ha sido el camino ideal para ir ganando terreno en la adquisición de la ciudadanía,
Sin embargo, ha sido el único que ha hecho posible algunos cambios de la realidad. El feminismo mexicano, el periodo revolucionario y postevolucionario. En la movilización de las mujeres mexicanas, la Revolución Mexicana de 1910 constituyó la primera revolución social del siglo XX, en cuyo escenario las mujeres irrumpieron en el ámbito de la guerra y su participación en la esfera pública. Modificó las ideas de género vigentes en el porfiriato, incursionando en ámbitos exclusivos de los hombres como la política y la guerra, desarrollándose como enfermeras, soldaderas, soldadas y feministas. Más adelante, durante la coyuntura del carricismo, las feministas formaron organizaciones que pugnaron por sus derechos por medio de la organización de 2 congresos feministas en los que se tocaron temas fundamentales respecto de la sexualidad femenina, el deseo, el amor materno y el placer femenino. Asimismo, se propuso que en las escuelas deberían impartirse cursos de anatomía y fisiología. Las mujeres deberían ser educadas en el conocimiento de su cuerpo. Al final del primer congreso feminista, se señaló con desilusión que no se habían abordado 2 problemas fundamentales: la educación y el voto femenino. Si bien ambos fueron defendidos de manera inteligente, al final se impusieron las posturas moderada y conservadora. Respecto al voto femenino, el Congreso en su conjunto no avaló dicha petición. Sin embargo, se observaba que el principal santuario masculino sentado en la política comenzaba a ser abierto por las mujeres que buscaban posicionarse al interior del mismo, para incidir sobre las decisiones de la vida pública en el país. La obtención del voto para las mexicanas. Después del arduo trabajo que las mujeres habían realizado durante el periodo cardenista y que no desembocó en el esperado resultado del voto para las mujeres, parecía que durante la campaña de Adolfo Ruiz Cortines por fin se vislumbraba la materialización de décadas de lucha. El candidato presidencial informó que desde su postura las mujeres tenían derecho a participar en política, no por ser igualdad o un sentido de justicia, sino porque desde su hogar ayudaría a los hombres resolvieran con abnegación, trabajo, fuerza espiritual y moral problemáticas tales como la educación y la asistencia social. Las mujeres eran vistas como una totalidad, sin distinguirlas de acuerdo con sus intereses y necesidades, y solo eran importantes en tanto que alentaban a sus compañeros en el vivir diario, y por su papel materno. Su relevancia radicaba entonces en ser madres y esposas abnegadas y morales, cualidades que eran para Ruiz Cortines las femeninas por excelencia. Para él era invisible la participación de las mujeres en las luchas obreras y campesinas. Finalmente, en octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Nación la iniciativa presidencial de otorgar el sufragio a las mujeres que por fin obtenían el derecho a votar y ser votadas en cargos de elección popular. El logro no respondió a una presión de las bases, sino a una decisión del gobierno que se llevó a cabo cuando a este le interesó, aunque sería injusto afirmar que no hubo ningún movimiento en este sentido, y que las movilizaciones previas a los años 50 no constituyeron un antecedente importante para que las mexicanas alcanzaran este derecho. Ahora toca el turno de resaltar el feminismo en México. Se tiene registro de que el feminismo en México apareció como tal como un movimiento en mayo de 1971, cuando se estableció por primera vez un grupo de feministas llamado Mujeres en Acción Solidaria. Nacido de las ideas feministas norteamericanas y europeas, pero previas décadas al surgimiento de este grupo como parte del nuevo feminismo, se puede reconocer como precursoras de esta ideología a mujeres quienes participaron en la lucha de independencia y durante la Revolución Mexicana. Aparece el caso de Carmen Cerdán en claro apoyo a la campaña antirreeleccionista de Francisco I. Madero. También la Asociación Femenil Hijas de Cuauhtémoc. Ermila Galindo, quien solicita al Congreso Constituyente el reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres y otras más activas durante los primeros años postindependientes. Durante las siguientes décadas se formarían los primeros grupos de mujeres con una participación activa en la política mexicana de la época, con la formación del Partido Feminista Revolucionario, la creación de asociaciones y frentes pro derechos de la mujer, el acceso de las mujeres a ocupar cargos públicos y uno de los momentos más significativos, que fue el derecho al voto, en 1953. Gracias a todos estos logros, en 1975 surge la celebración del Día Internacional de la Mujer, que como ya sabemos es cada 8 de marzo. En medio de estos años, diversas mujeres hicieron escuchar su voz en el tiempo para reivindicar los derechos y la posición del género en el discurso y la práctica de la nación mexicana,
El feminismo existe desde la búsqueda de la equidad en las diferencias y representa uno de los movimientos sociales más significativos por abrigar las acciones y diversidad de las mujeres quienes buscan mejorar su calidad de vida a través de la inclusión de la figura femenina en las decisiones que repercuten en todos los ámbitos de la vida social. Filósofas, antropólogas, historiadoras, artistas, escritoras, entre otras, han sido las mujeres encargadas de sacar a flote el movimiento feminista, que nada tiene que ver con el mujerismo, sino con el reconocimiento de lo femenino en medio de un mundo aún dominado por los hombres. A continuación, vamos a presentar a las 8 feministas más importantes de la historia de México, según el portal Feminismo. Sor Juana Inés de la Cruz, la obra escrita de la 10ª Musa, es considerada uno de los trabajos pioneros del feminismo, desde su desprendimiento del deber del matrimonio y su interés por el conocimiento. Sor Juana rompió los esquemas de la mujer de su época y se enfrentó a la negativa del acceso a la mujer a la educación superior. Florinda Lazos de León, en 1934, Carlos Riva Palacio, líder del Partido Nacional Revolucionario, convoca la formación del sector femenino del partido. Las principales asociaciones de mujeres que se suman a las filas del PNR son, entre otras, el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. Rosario Castellanos, preocupada por los conflictos sociales, realizó varios trabajos socioculturales para las poblaciones indígenas chiapanecas. Elvia Carrillo Puerto, la también llamada Monja Roja del Mayab, fue una de las mujeres lideresas feministas más importantes en México, quien luchó activamente para lograr el sufragio femenino. Emilia Galindo, luchadora social, oradora, maestra y periodista, fue pionera del movimiento feminista en México, convencida de sus ideales antirreeleccionistas, mismos que transmitía en clase a sus alumnos en Durango y Chihuahua. Encontró en la defensa de los derechos de las mujeres el motivo de su vida y carrera política. Esperanza Brito de Martí, periodista, feminista y activista mexicana, dedicó más de 3 décadas en pro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Marta Lamas, la antropóloga mexicana, se ha destacado por su activismo y su importante labor como feminista. En 1992 fundó el Grupo de Información de Reproducción Elegida, con el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Marcela Lagarde, catedrática de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, es una de las grandes feministas latinoamericanas actuales y en sus estudios ha analizado la violencia contra las mujeres, los mitos del amor romántico, la economía del cuidado o la sororidad, término que define la solidaridad entre mujeres en la sociedad patriarcal. ¿Feminismo y machismo son lo mismo? Y si es así, ¿por qué? No considero que sea lo mismo. El machismo como tal es la intencionalidad del hombre de dominar sobre la mujer. El feminismo busca la igualdad de oportunidades donde las mujeres han visto retrasadas en los derechos. Pues desde antiguamente que era para votar y actualmente para tener el mismo pago por el mismo trabajo que hacen los hombres, entre otras cosas. Ok. ¿Te consideras feminista? Sí, me considero feminista. ¿Por qué? Porque apoyo la igualdad entre hombres y mujeres, mas no lo hago radicalmente como algunas de nosotras sí lo hacen. ¿Está de acuerdo con las manifestaciones o marchas feministas? Sí, estoy de acuerdo con ellas. Ok, ¿por qué? Pues porque me parece que cualquier minoría que haya visto afectados sus derechos o la posibilidad de hacerlos valer, tiene que manifestarse de alguna manera y exigir que se respeten, ¿no?, los derechos. En este caso, la historia de la humanidad tiene una gran deuda, ¿no?, con las mujeres por toda la, digamos, la discriminación, por toda la marginación que se ha hecho del género femenino en las distintas actividades, ¿no? Entonces, sí es algo que requiere reclamarse, ¿no? Gracias. Sí. ¿Sabes qué es el feminismo? Es el movimiento que lideran las mujeres para ser reconocidas equitativamente por capacidades o derechos que usualmente se les reconocen más al hombre.